y el poder constituido. Y esto que hicieron, que le arrancaron los nobles a Juan Sin Tierra en el 1215, es el primer hecho que registra la historia en donde hay política. ¿Por qué? Porque los nobles le ponen un límite a las atribuciones del rey. ¿Sobre qué cosa? Sobre el alcance de los pactos feudatarios. Ustedes conocen que la Edad Media se caracteriza por una organización de la sociedad que, a diferencia de nuestra organización moderna, es una organización piramidal donde en la cúspide está Dios. El que tiene el poder delegado por Dios es el rey, y el rey entonces distribuye la tierra entre los nobles en un pacto en el cual, a cambio de la tierra, el señor que recibe, que es el que recibe el pacto feudatario, se compromete a la defensa del rey, el servicio militar en favor del rey. Lo que la Carta Magna dice es qué alcance tiene el rey, qué cosas puede exigir, hasta dónde llega su poder de exigencia, y sobre todo regula qué pasa cuando el señor feudal muere y es heredado por sus sucesores. ¿Cuál es el alcance que el pacto feudatario tiene con los sucesores? Era una valla que le ponían al rey para que no sea arbitrario en las cosas que les exigía a los señores feudales, ¿no? Ese origen muy remoto del parlamentarismo inglés, no se lo reconoce como tal. Hasta acá, salvo el antecedente de las constituciones de la Carta Magna, la Constitución era ley regia. Estamos en lo que es la Alta Edad Media. Terminando la Edad Media, aparece un pensador. Fíjense ustedes que en toda la línea evolutiva del concepto de constitución no aparecemos los abogados, ¿no? En realidad es una línea evolutiva básicamente de filósofos y de algunos publicistas. Arranca con filósofos, Aristóteles, y sigue con un publicista, Cicerón, y va a seguir con filósofos, porque van a intervenir en el desarrollo del concepto de constitución Kant y Hegel, que es importantísimo en la maduración del concepto de constitución. Lo vamos a ver ahora. En el siglo XVIII aparece un señor, Charles de Secondat, señor de la Brède, más conocido como el barón de Montesquieu, a quien se le atribuye ser el que sintetizó el concepto de la república y la separación de poderes. Este señor Montesquieu escribió, el libro todos lo conocen, la obra cumbre de él, El espíritu de las leyes, donde él va haciendo un análisis de los diferentes sistemas de gobierno que hay en el mundo, y habla de la constitución republicana y la constitución monárquica, pero él el término constitución no lo utiliza en el sentido que venía de la historia de ley regia, sino que él introduce otro significado para el término. Él habla de constitución como la complexión de la nación, la integración, cómo se forma, cómo se integra, es decir, el significado ontológico y no jurídico de algo que se constituye
algo que se forma. Nosotros constituimos una sociedad cuando firmamos el estatuto social con otras personas, pero eso no es una ley regia, sino que es la formación de la sociedad. Montesquieu lo utiliza en este sentido, y esto es importante porque va a dar lugar en la evolución de la historia a la posibilidad de que exista una constitución que no tenga que ver con la realidad de la nación. O sea, si yo tengo una constitución escrita, pero eso no tiene que ver con lo que la nación es hoy, ahí aparece una tensión. Y lo digo porque la tesis de mi libro, y creo que es compartida por ustedes, porque aparte lo acaba de decir Osvaldo, es esa. La Argentina tiene una constitución que responde al proyecto político de hace 160 años. Ese proyecto político fue cumplido. La nación hoy está integrada de otra manera y seguimos teniendo la constitución de hace 160 años. O sea que estamos en esa tensión que el primero que la descubre es Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes. Prueba de que esto es así es, por ejemplo, una parte del texto de Montesquieu, donde Montesquieu habla de la constitución de Turquía. Ustedes imaginen que en la época que Montesquieu escribió este libro, estamos hablando de 1740, 1748, se publicó el libro. Imaginen el escenario de Turquía en 1748. Imperio Otomano, expandido por toda la zona sudeste de Europa, amenazando Viena y expandiéndose por todo Medio Oriente y el norte de África, con un régimen cuya característica esencial es la no separación del Estado y la religión. El régimen era el sultanato, el sultán ocupaba el mismo lugar en cuanto a la religión que ocupa el Papa hoy, era el jefe del Islam, y la ley que se aplicaba era la ley religiosa, y lo que regía la relación entre las personas era la ley religiosa con la fuerte gravitación de la moral consagrada por esa ley religiosa. Cuando yo hablo de moral, quiero que, digamos, quiero que quede claro, estoy hablando de moral en términos de su definición, que es: la moral es la ciencia de elegir lo bueno. Y justamente como la elección de lo bueno es esencialmente subjetiva, lo que es bueno para mí no tiene por qué serlo para el Señor, y lo que es para el Señor no puede no serlo para la compañera, y de acá, si hay 15 personas, puede que existan 15 morales distintas. La elección de lo bueno es personal y subjetiva, por lo tanto no puede haber una moral común. La regulación de las relaciones entre las personas tiene que abstraerse de intentar imponer una moral común, porque imponer una moral común es inmoral, porque no es bueno, porque lo está forzando a otro a adoptar como bueno lo que a lo mejor él cree que es malo. Entonces no puede haber una moral común, y este es el motivo central por el cual en algún momento de la evolución de las ciencias sociales aparece un señor llamado Maquiavelo, que su logro más importante es haberse dado cuenta de la necesidad de separar la moral de la política. Y cuando hablamos de política, les recuerdo la relación entre las personas y el poder. No se puede regir por la moral.
que en términos de Maquiavelo significa no puede seguir el Papa imponiéndonos cómo tiene que ser el gobierno temporal. El gobierno temporal tiene que tener una dinámica propia y ajena a la moral de la Iglesia. Por eso lo odian tanto a Maquiavelo, aunque realmente Maquiavelo fue uno de los pensadores más importantes de la evolución de las ciencias sociales, y justamente el problema que Occidente, la tensión que Occidente tiene con el Islam, aún hoy, es que el Islam no tuvo a Maquiavelo. Entonces, como no tuvo a Maquiavelo, sigue teniendo problemas el Islam para separar la moral de la política. Y otro tanto les pasa a los partidos nacionalistas religiosos de Israel. Los nacionalistas religiosos judíos tampoco tuvieron a Maquiavelo y tampoco pueden aceptar que la política tiene que estar disociada de la moral. Y ese punto es uno de los puntos que está en el fondo de tanta tensión que hay. Pero volvamos un poquito a Montesquieu, lo que él escribió en 1748. En realidad Montesquieu no dice, digamos, no es muy claro en esta cuestión de la separación de los poderes. Se le atribuye, pero no es tajante. En realidad el que va a hablar con más claridad de la necesidad de separar los poderes del Estado es un filósofo que leyó a Montesquieu cuando se publica en 1748 en Ginebra el espíritu de las leyes. Estoy hablando de Immanuel Kant. Kant lee a Montesquieu y empieza a hacer su propio desarrollo sobre esta cuestión él sí habla de la Constitución en los mismos términos, o en términos parecidos a los que hablaba Montesquieu, y desarrolla este concepto de Constitución como regulación que organiza el Estado, y él sí habla de la necesidad de la separación de los poderes. Lo primero que dice es que hay que separar el poder del rey del poder del pueblo, y él habla de la república, y habla de la república como una organización donde el que otorga la Constitución como acto jurídico es el soberano, que ya no es el rey, sino que es el pueblo. Entonces él produce una innovación muy importante en la evolución del concepto de Constitución. Kant, muchos de acá lo saben, uno de los principales discípulos de Kant es Hegel. Y Hegel es contemporáneo de el proceso revolucionario en los Estados Unidos, contemporáneo de el funcionamiento del Congreso Continental y el proceso que lleva a la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, su primer instrumento constitucional, que es los artículos de confederación. No sé cuántos acá conocen de este tema. O sea, cuando nosotros en nuestra historia constitucional tuvimos 40 años, desde 1810 hasta 1853, sin que se pudiera sancionar un texto constitucional. Hubo muchísimos intentos de sanción de un texto constitucional.
El primero en 1813. El reglamento provisorio es una protoconstitución. Después, el Congreso de Tucumán, que sanciona sin llegar a, digamos, no se pone, no llega a regir, sanciona la Constitución de 1819. Después 1826, la Constitución rivadaviana. En fin, lo vamos a ver a lo largo del curso todo esto, pero lo cierto es que la Argentina fue sujeto reconocido del derecho internacional, país independiente. A partir de 1810, Gran Bretaña reconoció a la Argentina en 1825, y lo hizo también Estados Unidos, y no tuvo constitución, porque no se pudo llegar a sancionar. No es el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos, el mismo Congreso que declara la independencia el 4 de julio de 1776, muy pocos días después, 30 días después, sanciona un instrumento llamado los Artículos de Confederación, que establecen el régimen de las 13 colonias norteamericanas como una confederación donde existía el Congreso como cámara unicameral, estaba delegado en el Congreso el ejercicio de las relaciones exteriores de la Confederación, pero no tenía poder ejecutivo. En los artículos en la Confederación Norteamericana, el poder ejecutivo lo ejercía un comité electo dentro del mismo Congreso, o sea, era un régimen parlamentario. Un régimen parlamentario muy precario, por así decirlo, que llega, o sea, se desgasta muy rápidamente. Llegan a la convicción los políticos norteamericanos de que necesitan un sistema más fuerte. Acá hay una curiosidad, que la vamos a ver más en detalle en la segunda charla. Ustedes saben que la Constitución argentina, uno de los hechos detonantes de la sanción de la Constitución argentina, fue la cuestión de la navegación de los ríos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución se sanciona en 1853 porque Urquiza patea el tablero, firma un pacto con el emperador de Brasil, y lo que ese pacto establece es que él tiene que derrocar a Rosas e inmediatamente dictar una constitución. ¿Por qué? Porque Rosas no le dejaba pasar los barquitos a Francia e Inglaterra, y no le dejaba pasar al emperador de Brasil sus barcos para que él pudiera ejercer su dominio en el Mato Grosso. El hecho detonante de la Constitución es que el emperador pone la plata para que Urquiza arme su ejército y pone los soldados. Cuando en 1852, el 3 de febrero, se produce el combate, junto con, primero, que Urquiza cruzó el Paraná con su ejército a bordo de la flota del emperador. Segundo, que junto con el contingente de Urquiza había un cuerpo expedicionario brasileño de 4.000 hombres. Y tercero, que en Colonia estaba acantonado el duque de Caxias con 24.000 hombres más para el caso de que Urquiza no ganara la batalla, y estaba dispuesto a cruzar e imponerse él con esos 24.000 hombres y terminar con Rosas. La cuestión era dictar la Constitución que solucionara el problema de la navegación de los ríos y terminara de incorporar al espacio territorial del Río de la Plata al comercio internacional hegemonizado por Gran Bretaña. Acá el hecho detonante de la Constitución fue la necesidad de potencias extranjeras de incorporar nuestro espacio territorial a su ámbito de comercio. En Estados Unidos, el hecho detonante de la Constitución, ahora me refiero a la de 1787, también fue la cuestión de la navegación de los ríos, pero en un sentido exactamente opuesto al nuestro. Hubo en 1785
una situación cuyos principales protagonistas fueron los estados de Virginia y Maryland, que buscaron formar un tratado interestatal para regular la navegación de los ríos Potomac, Pocomoke y la bahía de Chesapeake. No sé cuán familiares les resultan estos nombres, pero el río Potomac está en las inmediaciones de Washington. La bahía de Chesapeake es el punto de entrada, prácticamente, junto con Nueva York, son los dos principales puntos de entrada de la navegación, eran en ese momento de la navegación internacional y el comercio con los estados. Cuando ellos buscan eso, se dan cuenta de que iban a lesionar la Confederación si firmaban un tratado entre esos dos estados al margen de las otras 11. Y ahí empieza el proceso que lleva a la sanción de la Constitución. Con otra diferencia muy importante que lo vamos a ver más adelante, que es que en la Constitución argentina, la Convención Constituyente Argentina estuvo compuesta por solo 22 personas que fueron designadas a dedo sin ninguna participación popular. La Constitución americana fue producto de deliberaciones de convencionales electos por las legislaturas de los estados, que después sometieron a voto popular en cada estado lo que habían aprobado, para estableciendo que solo entraría en vigencia la Constitución cuando por lo menos 11 de los 13 estados la hubieran aprobado por voto popular. No hubo en la Argentina voto popular. El proceso de los Estados Unidos fue un proceso para defender su nación. El proceso en la Argentina fue un proceso para someter nuestra nación. Es algo completamente diferente. Pero bueno, vamos a volver a los lejanos orígenes. Estamos con Kant y Hegel. Hegel tiene dos obras cumbres, que una es Fenomenología del Espíritu y la otra es Filosofía del Derecho. En Filosofía del Derecho es donde Hegel termina de hablar de la Constitución como instrumento de organización del Estado. No sé ni qué hora es. Son 8:10. 8:10. Bien. Hegel termina de hablar de la Constitución como instrumento de organización del Estado. Delinea algunos de los aspectos básicos y centrales de la Constitución. Habla de que tiene que ser la ley que regule las relaciones entre la familia. Hegel le daba muchísima importancia a la familia como célula esencial del Estado, y entre las personas y con el poder del Estado, y coincide la difusión de la obra de Hegel con la aparición de las primeras monarquías constitucionales parlamentarias en Alemania. Hegel fallece en 1830, el periodo histórico que va de 1820 a 1830 es donde se forman en los estados alemanes las primeras monarquías constitucionales de tipo parlamentario. Entonces tenemos, por un lado, la línea que identifica la Constitución como voluntad del soberano. El cambio del soberano, que pasa de ser el rey a ser el pueblo como sujeto constituyente, que lo introduce Kant. La Revolución Norteamericana, que es la que da forma en la práctica a la Constitución más antigua del mundo, y el proceso revolucionario francés,
y también el proceso revolucionario polaco, que está muy imbricado con el francés, porque ¿de dónde sacaron los polacos esta idea de una constitución? De Rousseau. Rousseau publicó un libro en 1766 que se llama Proyecto de una Constitución para Polonia. En Polonia el movimiento liberal era muy fuerte, ¿no? Y bueno, esta fue la causa de que tanto el zar de Rusia como el emperador de Austria dijeran, y el emperador de Prusia dijeran: ni loco, no vamos a permitir en nuestras fronteras un Estado liberal. Lo invadieron, depusieron al rey, lo repartieron y se terminó el intento polaco de un Estado constitucional liberal. Donde sí fructifica es en Francia y en Estados Unidos. Todavía, digamos, hasta llegar al punto que quiero llegar, que es el origen de la Constitución argentina en 1853, nos falta un poquitito. Ya hemos hablado del origen de la Constitución norteamericana, hemos hablado de los aportes de Kant y Hegel, que son el origen de las constituciones monárquicas parlamentarias. Paralelamente está la evolución en Gran Bretaña, que también desemboca en una monarquía parlamentaria, pero todavía nos falta algo relativo a esta dualidad entre la Constitución como complexión de la nación de la que hablaba Montesquieu y esta Constitución como acto jurídico otorgado por el pueblo, que se da un ordenamiento. El que cierra la brecha es Hegel y otro alemán bastante menos conocido, unos 20 años después que él, Ferdinand Lassalle. No sé si alguien sintió hablar de él. Ferdinand Lassalle. Sí, pronunciémoslo bien. Lassalle. Lassalle es un sindicalista y político, es el fundador del Partido Socialdemócrata Alemán. Él había nacido en una ciudad llamada Breslau, en la actual Polonia. Actualmente esa ciudad se llama Wrocław, o dicho mal pronunciado, Wrocław, pero no es Wrocław, es Wrocław. Es una ciudad que cambió de manos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se corre la frontera polaca hacia el oeste, queda dentro de Polonia, exactamente dentro de Polonia. Hasta la Segunda Guerra Mundial fue Breslau. Y este señor Lassalle tiene en su carrera una conferencia muy importante cuyo título es justamente ¿qué es la Constitución?, donde habla de lo mismo que estamos hablando nosotros, y él sí habla con mucha claridad de qué es lo que ocurre cuando un Estado tiene una Constitución que no tiene nada que ver con lo que la nación es. ¿Qué es lo que le pasaba a este pensador Lassalle con el poder del rey de Prusia, que era un absolutista? Y él lo que quería era una democracia parlamentaria. Una de las cosas que explicó en esa conferencia, que es famosa para los que estudian o estudiamos la historia, la síntesis del concepto de constitución, es ahí dice, bueno, ¿qué pasaría? Él plantea este interrogante: ¿qué pasaría si se quema todo? Tenemos una constitución, que es una constitución de tipo absolutista, donde el rey tiene prácticamente poder para todo y el pueblo carece de poder legal para cambiar las cosas.